Bienvenidos a Mente Abierta. La gran pregunta para este video es: ¿será que el Gran Cañón tiene menos de 450 años? Y prolongaré esto diciendo que el conquistador de fama mundial, Francisco Vázquez de Coronado, parece ser una figura muy cuestionable. Puede ser que los escritores de la historia lo hayan agraviado, pero según lo que sabemos, al parecer no tenía ni idea de dónde estaba, ya que fue en busca del reino de Quivira y en lugar de explorar el Pacífico Noroeste, donde apuntaban todos los mapas, se dirigió hacia el futuro centro de Kansas. Y adivina qué, incluso logró encontrarlo en Kansas, teniendo en cuenta que Quivira nunca estuvo allí. Su logro es altamente cuestionable, pero de nuevo, el señor Coronado no me habló personalmente. Sus registros verdaderos podrían haber sido sustituidos y nuestras fuentes oficiales son ridículas. Quivira es un lugar nombrado por el explorador Francisco Coronado en 1541, de las míticas 7 ciudades de oro, quien nunca encontró. Francisco Coronado, de un indio llamado el Turco entre comillas, oyó hablar de una civilización rica llamada Quivira, muy al este. ¿Pero cuál es? ¿Tiene un nombre o solo ha oído hablar? No hace falta decirlo, pero no confío en las fuentes escritas relacionadas con los descubrimientos realizados bajo el liderazgo de Coronado. La razón por la que este conquistador en específico es importante es esta: su expedición es la única fuente de múltiples descubrimientos, entre comillas, cuestionables que apoyan la narrativa. Al observar el estado de los mapas del siglo XVI, resulta obvio que sus viajes no coinciden con estos mapas. Sin embargo, las exploraciones de Coronado apoyan los mapas consistentes del finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entre uno de sus descubrimientos está el de el Gran Cañón. El Gran Cañón es un cañón empinado tallado por el río Colorado en Arizona, en Estados Unidos. El Gran Cañón tiene 277 millas, es decir, 446 kilómetros de largo, hasta unas 18 millas o 29 kilómetros de ancho, y alcanza una profundidad de más de una milla, unas 6.93 pies o 1.857 metros. Casi 2.000 millones de años de la historia geológica de la Tierra han quedado expuestos cuando el río Colorado y sus afluentes cortaron sus canales a través de una capa tras otra de roca, mientras la meseta de Colorado se elevaba. Si bien los geólogos debaten algunos aspectos sobre la historia de la incisión del cañón, varios estudiosos recientes apoyan la hipótesis de que el río Colorado estableció su curso a través del área hace unos 5 a 6 millones de años. Desde entonces, el río Colorado ha provocado la reducción de los afluentes y el retroceso de los acantilados, profundizando y ensanchando simultáneamente el cañón. Durante miles de años, el área ha estado habitada continuamente por nativos americanos, quienes construyeron asentamientos dentro del cañón y sus numerosas cuevas. La gente del pueblo considera el Gran Cañón un lugar sagrado y peregrinaban en él. El primer europeo que se sabe que vio el Gran Cañón fue García López de Cárdenas, de España, quien llegó en 1540. En septiembre de 1540, el capitán García López de Cárdenas, junto con Guías Hopi y un pequeño grupo de soldados españoles, viajaron al borde sur del cañón, entre Desert View y Moran Point. Ningún europeo volvió a visitar el cañón durante más de 200 años.
Los padres Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante fueron dos sacerdotes españoles que, con un grupo de soldados españoles, exploraron el sur de Utah y recorrieron el borde norte del cañón, en Glynn y Marblin, en busca de una ruta de Santa Fe a California en 1776. Finalmente encontraron un cruce, anteriormente conocido como el Cruce de los Padres, que hoy se encuentra debajo del lago Powell. También en 1776, Fray Francisco Garcés, un misionero franciscano, pasó una semana cerca de Havasupai, intentando sin éxito convertir una banda de nativos americanos al cristianismo, y describió al Gran Cañón como muy profundo. Ahora bien, cuando superamos todo esto de los 3 millones de años, 100,000 años de antigüedad, acompañadas de varios quizás y posiblemente, terminamos con algunas cosas simples y obvias. 1540 se vio el Gran Cañón por primera vez. Luego, hasta 1776, el Gran Cañón fue visto por segunda vez y tercera vez. Esto sin importar que varios mapas apoyan la idea de que el área se pobló, se viajó, se cartografió antes de finales del siglo XVIII, antes de 1776. Y sin embargo, nadie había visto el Gran Cañón entre 1540 a 1776. De verdad. 1600. John Wesley Powell, de entre el 1834 al 1902. Fue un soldado estadounidense, geólogo explorador del oeste estadounidense, profesor de la Universidad Wesleyan de Illinois y director de las principales instituciones científicas y culturales. Es famoso por la expedición geográfica Powell de 1869, un viaje de 3 meses por los ríos Green y Colorado, incluido el primer paso oficial patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos a través del Gran Cañón. El señor Powell fue quien nombró a esta cavidad como el Gran Cañón. Powell fue responsable de la mayoría de los nombres del cañón, considerando que el mundo entero sufrió algo catastrófico alrededor del 1650. No hay forma de que la expedición de Coronado pudiera observar el Gran Cañón en 1540. El Gran Cañón no estaba allí en 1540. El Gran Cañón estaba poblado por varias razas que residían en varias ciudades. Quizás por esto se ideó la hipótesis del río Colorado entre comillas, y se agregó este relato de testigo ocular de 1540 para respaldar esta narrativa de que las cosas sucedieron de la manera en que nos cuentan. Pero ¿qué tal si el Gran Cañón no existía antes del evento que ocurrió alrededor de la década de 1650? Varios temas en el canal pueden proporcionar apoyo a esta hipótesis, como la transformación del continente norteamericano a través de varios mapas, el Área 51 conocido como Totontea, la 7ª ciudad de Cibola, esto en el video de las ciudades míticas de América, Manoa, El Dorado, el lago Parime, la ciudad perdida del oro, el desierto del Sahara de 400 años, y del por qué la gente se olvidó de todo lo que había en África. Existe una pequeña posibilidad de que los eventos de la década de 1650 en realidad tuvieran lugar en la década de 1750. La base de esta suposición se basa en algunos casos diferentes. Se involucra la ciudad de Pompeya. Por ejemplo, Colón descubrió entre comillas América en 1592. Tenemos una hipótesis también en turno de unos 100 años, que también podrían ser unos 200, y se basa en lo siguiente.
Si existiera algo así como un ajuste de marcos del tiempo históricos, la fecha de 1592 para el descubrimiento de América podría significar el trabajo en progreso. Un trabajo en el que se estaba en proceso de asignar varios tiempos a varios eventos, y las fechas anteriores de las décadas de 1750 son concluyentes, con el comienzo de muchas cosas en la historia, incluido el establecimiento de los Estados Unidos de América. Luego, por supuesto, tienes las historias de los periódicos sobre la expedición del Smithsonian, que encontró tumbas y momias egipcias en el cañón y nunca se supo más de ellas. Uno tiene que preguntarse por qué todos los nombres del antiguo Egipto para toda esta área en específico, en el Gran Cañón. Un lugar que hoy está básicamente fuera del alcance de cualquier turista. Las personas que intentan entrar en esa área han sido básicamente arrestadas por los servicios del parque. Los nativos locales son los únicos que pueden tener acceso y por lo general no dicen mucho sobre lo que hay allí, aparte de llamarlo el lugar de sus antepasados. El Gran Cañón en muchos niveles es muy extraño. Este mapa de 1931 del Gran Cañón de Juventino Mora muestra exactamente de lo que les hablo. Tenemos la parte derecha repleta de nombres egipcios, hindús, luego vienen los griegos. No me sorprendería en absoluto si el Gran Cañón se formara a partir de uno de los grandes cambios terrestres desde la Edad Media hasta 1812. Esto también me hace pensar en el Himalaya y los Alpes. Más aún, simplemente conectando los puntos sobre la inundación global perdida del periodo. Si hubiera una conexión entre Egipto y el Gran Cañón, tendría sentido que este sería el periodo para cubrirlo todo. Claramente la inundación de 1754 que destruyó el Cairo ha desaparecido de la historia. Quizás en este mismo periodo Herculano fue destruido también. Hay una gran lista de terremotos. Un recordatorio de estos jeroglíficos fonéticos se encontraron en el área del Gran Cañón. Otros han sugerido que usaron fuertes estelares para terraformar. Sobre esta región del Gran Cañón, antiguamente correspondería a Quivira y en parte también a Totonteat, ciudades míticas, de las que por cierto en el libro de Ogilvy hay unas narraciones bastante interesantes que les dejaré para otro video porque es bastante extenso. Ogilvy habla de ciudades en ruinas. Si tenemos en cuenta que su libro es de 1671, se vuelve bastante interesante. Y por cierto, acerca de este hombre Powell, quien utilizó por primera vez el término Gran Cañón, se dice era un hombre del Smithsonian. Otra teoría interesante podría ser que toda esta formación en el Gran Cañón pudiese ser una operación de minería a cielo abierto que ocurrió antes o después del restablecimiento y recolonización hace unos 300 años, que por cierto todavía hacemos operaciones mineras como estas y los resultados siguen siendo similares, y a diferencia de nuestras operaciones más pequeñas, esta debió haber sido a gran escala y quizás ocurrió en varias partes, como el desierto del Sahara. Lagos de arena y salada podrían ser los materiales de desecho y productos del despojo de la tierra. El desierto de Karakum en Asia, al igual que las copas planas de los antiguos árboles del gran mundo que fueron talados. Esto quizás fue una gran operación minera. Piensa en excavadoras como las modernas, pero a una escala mucho más grandes. De esa forma estas no serían formaciones naturales, sino el resultado de tala de grandes árboles, de un mundo gigante y la extracción de la tierra en busca de recursos. Pero la pregunta es, ¿para qué estaban usando todos estos recursos?
Pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Espero puedas apoyarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.